Ok, ya ahora sí. Seguro fue que no habían activado no se habían activado la licencia para hoy. Vamos a ver, yo creo que ya ahora sí. Ya estamos todos los que éramos. La verdad, entonces sí les decía eso, ¿verdad? Que entonces a veces hay esa gira, que ese señor de la grúa, entonces sí, son 10 días de gira ininterrumpidos y vaya y deje materiales igual a ese lugar que les decía, Marbella, ahí en Guanacaste, recoge un equipo que ya no se está utilizando en Marbella, se lo lleva a la cuadrilla de los Chiles, el plantel carga más tubería y otros materiales, los lleva a Heredia ahí que se está trabajando y y le lleva materiales a la cuadrilla que está revisando, haciendo un mantenimiento, ¿verdad? Una revisión, que a veces cuando, cuando alguna regional tiene problemas de abastecimiento con algún pozo, lo manda, digamos, antes de construir, primero se revisa porque perforar es carísimo y a veces lo que ocupa el pozo es una limpieza nada más o una sustitución de la bomba. Entonces, sí, entonces esos, por ejemplo, esos pozos que ya están construidos y son de la propiedad de la regional. Entonces, digamos, no tienen un código contable de proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y para no ponernos ahí con la calculadora a pesetear, usamos una orden genérica, que es como decir un costo indirecto de fabricación. ¿Y qué pasa a fin de mes? Esa orden general se liquida entre las órdenes que están en ejecución. ¿Y cómo se asigna? Y se asigna, por ejemplo, y con base en el grado de avance que tuvo cada proyecto. Entonces ahí al final de un costo general se convirtió en un costo distribuido. Pero ya eso ya es en la práctica, eso es muy dinámico y según cada empresa, ¿verdad? Y qué tan flexible sea su sistema contable. Si ustedes hubieran querido entonces poner aquí, ¿verdad? Esta es una posible solución, pero la otra también es correcta y según lo quieran ver, ¿verdad? Decir que aquí eran $5 y aquí decir 35 por $2. Cualquiera de las dos es correcta, ¿verdad? Según Profe, una pregunta. ¿Se está compartiendo pantalla? No, perdón. Gracias. Un gusto, Carol. ¿Verdad? Entonces, como les decía, dependiendo del contexto, y lo pudieran haber contabilizado así como decía el compañero, ¿verdad? Esos $2 adicionales, haberlos contabilizado como un costo indirecto, pero en este caso, como dicen que el trabajo fue 100% a la orden 1, ¿verdad? Entonces, sí identifico, ¿verdad? Ese costo. Entonces, no sé si hay por ahí alguna otra duda. Profe, ¿cómo fue que sacamos el tiempo extra de la segunda persona? Los 135. Los 135, digamos, que si lo hacíamos como nuestra forma general de entender el cálculo, ¿verdad? De decir que pagamos a tiempo y medio, entonces yo sé que mi jornada
ordinaria es de 35 horas, ¿verdad? Entonces multiplico las 35 horas por 6. Y las extras, que fueron 15 horas, por los $6 por el 1.5, ¿verdad? El que hablamos de tiempo y del tiempo y medio. Ok, listo, profe. Gracias. ¿Verdad? Pero en este caso, para efectos de costo, ¿verdad? Y todo se contabiliza entre las, ¿verdad? Bueno, la orden 2 y 3, ¿verdad? Y eso lo vamos a, eso es a forma de convención, porque nótese que la redacción nada más me dice que trabajo 25 horas en la orden 2 y 25 horas en la orden 3, ¿verdad? Puede ser que las 25 horas de la orden 2 fueron regulares y el resto de las 10 horas ordinarias en la orden 3 y las 15 horas extras fueron trabajándole 100% a la orden 3, ¿verdad? Pero y el ejercicio que deja la redacción ahí un poco abierta, ¿verdad? Entonces, para efectos didácticos, vamos a asumir que fue 50-50, ¿verdad? Sí, de forma salomónica. ¿Verdad? Entonces, y ahí es lo que nos queda. Si no hay dudas, hacemos el registro. No sé si tenemos alguna duda. Ok, entonces vamos con el registro. Tenemos inventario, trabajo en proceso, orden 1. Por 245. Inventario de trabajo en proceso de la orden 2, que sería el 50%, ¿verdad? Que era lo que les decía, que no nos vamos a... No nos vamos a complicar. La otra mitad la absorbe la orden 3, ¿verdad? Que sería de este salario. El ejercicio nos decía que el señor Lacy había trabajado en la orden 4. Entonces, su salario lo vamos a contabilizar 100% a la orden 4. Luego, la otra señora dice que había trabajado 100% igual en la orden número 5. Y por último, el señor Ike, que trabajó de más por descuidado en la orden 6. Alguien puede decir, sí, profe, y los $35 del tiempo ocioso. No se preocupen, al final generamos la cuenta de pérdida por tiempo ocioso anormal. Contra la cuenta de nómina por pagar. Y ver que no se nos perdió ni un centavo.
que al final es lo que tenemos que pagar. Profe, el tiempo ocioso normal, de igual forma hay que registrarlo en el registro, aunque haya ya sido rebajado El en el salario, tiempo, el tiempo ocioso normal. el anormal, digamos, el de los $35, hay que registrarlo aunque ya haya sido rebajado en el ordinario. Sí, porque hay que recuerden que cuando hablamos de ordinario es lo que se trabajó efectivamente. Que vean que aquí solo estábamos reconociendo 30 horas, Esos 5, ok. ¿verdad? Porque vea que si yo multiplico, o sea, al empleado hay que pagarle las 200, las 35 horas, o sea, el salario que va a ganar el señor esa semana es 245 menos rebajos. Ah, ok, entonces sí se les paga esas 5 horas, digamos. Y si se les paga y porque es negligencia de la administración, ¿verdad? Ese es como el ejemplo de que cuando en la planta y yo llegué a los compañeros que entraban a las 9 de la noche, los llamé que llegaran a las 5 porque la producción estaba muy alta y a las 3 de la mañana se me acabó la producción, que le voy a decir yo que de 3 a 5 no les pago porque no produjeron. Y no, me toca pagarles esas horas extras a tiempo y medio, ¿verdad? Y nada más que no las cargo a inventario, las paso por pérdida. ¿Verdad? Y alguien puede preguntar, profe, ¿y esas pérdidas y en qué? ¿A dónde? ¿A dónde van? Y si así hiciéramos un estado de resultados, ¿verdad? Nada más lo vamos a hacer así, a forma de esquema, ¿verdad? El nombre de la empresa, estado de resultados, periodo, ¿verdad? El periodo de reportar, la moneda. Entonces aquí serían las ventas, costo de ventas. Tenemos la utilidad bruta. Gastos operativos. Gastos operativos. Administración. Ventas. Utilidad operativa, que por ahí en algunas instancias lo van a conocer con estas siglas. ¿Verdad? Y aquí empieza la parte de gastos financieros. Otros ingresos. Y ¿verdad? Y la pérdida por tiempo ocioso. ¿Verdad? Y ya, bueno, ya ahí terminamos el estado de impuesto sobre la renta. Siempre que se tengan utilidades.
Por último, la utilidad neta. Entonces, esas pérdidas, ¿verdad? Y otras pérdidas que vamos a ver aquí en el curso, por ejemplo, por reproceso anormal o por unidades dañadas, igual, eso va aquí en la parte baja del estado de resultados. ¿Verdad? Por eso incluso si nos vamos a las SNIC, para los que ya tal vez lo han visto en los cursos de contabilidad, que el estado de resultados habla de otros gastos, ¿verdad? Entonces muchas veces, dependiendo de la empresa y su complejidad, lo que hace la empresa es agrupar todo, digamos, las pérdidas o por diferencial, ¿verdad? Entre otras, en una sola cuenta y le pone otros gastos, que ahí es donde consolida esos saldos. Entonces, no sé si tenemos por ahí alguna duda. ¿Verdad? Y recordemos que la utilidad es menor que las ventas. Siempre. ¿Y por qué digo que casi siempre se va a cumplir esto? Porque bueno, hay un escenario que por lo menos no se ha vuelto a presenciar, ¿verdad? Que tendría que ser una debacle macroeconómica que volviera a pasar como pasó en la época de Carazo y que el dólar pasó de 8 colones a 60, ¿verdad? Entonces, para que pasara algo así de que termine una empresa con una utilidad mayor que los ingresos, y tendría que ser una empresa que exporta, ¿verdad? Y que sus estados financieros sean en colones. Entonces, entre la fecha de venta y la fecha de pago y que el dólar se fuera, no sé, a 1.200 colones, ¿verdad? Como en aquel entonces, para la época de Carazo, que el dólar aumentó 7 veces su valor. Pero confiamos en el banco, en el Banco Central que va a mantener eso ahí controlado. Profe, disculpe, ¿cuál es el nivel de dificultad de este ejercicio? ¿Sencillo, fácil, hay más complicados? No, digamos, la planilla en sí, digamos, ¿verdad? Para efectos de acá, ¿verdad? Yo ya, bueno, esto es nada más con fines didácticos, ¿verdad? Muchas veces tal vez yo lo que hago es, dependiendo de cómo vaya diseñando el examen, por ejemplo, lo que hago es que si pongo un ejercicio, de hecho, bueno, ahora al final de la clase le subo unos parciales viejos, Ok, ¿verdad? Digamos, cuando en el segundo examen, ¿verdad? Porque a veces yo juego como dependiendo de cómo nos vaya con inventario, yo a veces este tema lo ponía en el primer examen, a veces lo pongo en el segundo. ajá, Como, entonces, por ejemplo, como cuando veamos ahorita el ejercicio, el de órdenes de trabajo, y entonces, digamos, ¿para qué voy a saturarlos con un ejercicio muy cargado de planilla, verdad? Si ya en el ejercicio de órdenes de trabajo tienen que volver a contabilizar planilla. Entonces, sí, tal vez lo que les puedo preguntar es, por ejemplo, cuando ponerles un ejercicio, qué sé yo, de cuando se paga por producción. ok, De que la empresa paga $2 la unidad y que un empleado capacitado a la semana saca 100 unidades. Y ok, entonces, un reportillo de producción, ¿verdad? Donde un chaval lo hizo 120, el otro 90, el otro... Y hágame la planilla, ¿verdad? Entonces, que los que quedaron por debajo de 100, ahí la teoría dice que entonces igual tengo que garantizarles los $200. ok, está bien, muchísimas gracias, profe. Sí, ¿verdad? No, 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 bueno, para los que pasaron por contados, ¿verdad? Aquí no, yo no voy a poner a hacer una planilla de 15 personas, como me han contado.
que les evalúan. Listo, entonces eso sería. Entonces, vamos ahora con las órdenes de trabajo. ¿Verdad? Entonces, antes de ver la redacción, ¿verdad? Para que el ejercicio no nos quede ahí cortado, ¿verdad? La idea. ¿Cuál era la característica cuando yo trabajo con contabilidad por órdenes de trabajo? ¿Cuál era nuestra característica principal cuando yo trabajo en una contabilidad por órdenes de trabajo? Que voy a tener, se tienen tantos inventarios de trabajo en proceso como órdenes en ejecución, como órdenes abiertas existan, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esa es nuestra característica principal, ¿verdad? Que vamos a tener tantos inventarios de trabajo en proceso como órdenes en ejecución se tengan, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a utilizar para el momento de contabilizar, ¿verdad? Entonces, recordemos que el proceso partida, ¿verdad? Que en esta primera parte del curso habíamos hablado de que entendíamos la producción como como tres etapas, ¿verdad? Que era comprar los materiales, mandarlos a producción, ahí los transformamos y luego almacenamos y vendemos, ¿cierto? Sí, profe. Y esas tres etapas al final equivalen a, ¿verdad? La producción, habíamos hablado de que era el resultado de tres etapas. Y las tres etapas las podemos comprender a partir de siete puntos, ¿verdad? Que el primero era la compra de materiales. Segundo, consumo, uso de los materiales. Tercero, el costo de la mano de obra.
4, 2 CIF, 2 CIF reales, 5, 2 CIF aplicados, 6, la finalización de la orden, y por último, la venta de la orden, ¿verdad? Y ya después ahí, como un punto, ya sea 7.1 o un ¿verdad? Que ya ahí queda para gustos colores, si lo quieren considerar como un punto inherente a la venta o como un proceso separado. Y que yo antes de reportar mi estado de resultados tengo que hacer el cruce, ¿verdad? Como vimos en la parte de costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Que recuerden que siempre que aquí el CIF aplicado, ¿verdad? Recordemos que esto va a ser un registro que yo voy a hacer base presupuesto, de base presupuesto por insumo real, ¿verdad? Entonces aquí entre el punto 4 y 5 me va a aparecer una diferencia. ¿Verdad? Entonces esa diferencia la tengo que ajustar acá. Ya sea que mi costo de ventas termine siendo más barato o más costoso según corresponda, pero vamos a parar acá, ¿verdad? Para no cortar el hilo del ejercicio y a la vuelta hacemos el de la empresa, la panificadora, ¿verdad? Que aquí vamos a ver que al final, aunque se ven esos cuadros un poco grandes y que el único detalle particular que tenía este ejercicio es que tenía un inventario de materiales muy detallado, ¿verdad? Como suele pasar ya en la práctica y que en el ejercicio que hicimos la semana pasada y era muy fácil porque eran 2 ítems que contaba la empresa en inventarios y acá es un poquito más, o nada más me dicen materiales y me hablan del costo, ¿verdad? La empresa utilizó materiales directos por $3,000, pero acá simplemente esa es la pequeña diferencia, que me están detallando el inventario de suministros. Entonces vamos a parar acá y volvemos en 20 minutos. Bueno, chicos, continuamos. ¿Estamos listos? Sí. Sí, perfecto. Entonces, antes de empezar con el ejercicio, me gustaría enseñarles, ¿verdad?, de cómo funciona todo esto que estamos viendo acá, ya en la vida real, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, esto es, en este caso, una liquidación de viáticos, ¿verdad? Por un tema de consideración, lo estoy poniendo a nombre mío, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí esto es una macro, ¿verdad? Que programó un compañero en la dirección financiera, donde yo ingreso mi número de empleado y él de una base de datos trae todos mis demás
datos, ¿verdad? Mi número de identificación, el teléfono de la oficina, qué departamento pertenezco, mi cuenta bancaria, quién me firma, ¿verdad? Y entonces yo nada más, lo único que yo modifico es a partir de aquí, el nombre de la jefatura, quién, por qué método, digamos, en el caso de que yo haya solicitado anticipo para irme de giras, si fue efectivo, cheque o transferencia, entonces él me va a preguntar que cuánto monto solicité, el número de transferencia y el número de adelanto con el que se pagó. ¿Verdad? Y me pregunta el objeto del viaje y por el vehículo que se utilizó para la gira, ¿verdad? Entonces yo todo eso lo voy indicando. Y ya después hago un llenado, ¿verdad? De los días de gira. Y le indico cuánto fue lo que me cobró la lavandería, ¿verdad? Que el reglamento me autoriza que por más de 7 días en el mismo sitio puedo cobrar el servicio de lavandería, me lo reconocen. Y entonces al final aquí el sistema me dice, ah, bueno, usted pidió 283.000, gastó 283.000, entonces ni le debemos ni nos debe, porque a veces pasa que tal vez la gira la cortan porque la constructora para por mal clima o algo, entonces hay que devolver la diferencia. Y lo que quería enseñarles es esto, digamos, que lo que hemos visto acá, ya en las empresas, dependiendo de la complejidad del sistema, eso lo vemos más adelante, lo que son centros de costos y centros de ingresos y de responsabilidad. Cuando veamos la contabilidad según las áreas de responsabilidad, esto significa, esto de centro gestor es quién está financiando el proyecto, ¿verdad? De dónde viene el presupuesto. Y este numerito que ven acá, este código, es la forma de nomenclatura para los proyectos que financia este centro gestor, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo esto que vemos acá es un gasto, son costos relacionados con este proyecto, que es un proyecto ahí en Turrialba, ¿verdad? Entonces, esto que está acá, que se llama orden de costo, es lo mismo que estamos viendo ahorita como orden de trabajo, ¿verdad? Entonces, este costo que está recibiendo la orden de costo, ¿verdad? Esto después va a ir a dar a un activo, ¿verdad? Pero ya eso lo hace el sistema, se ejecuta un proceso interno donde de esta orden se le va sumando al activo en construcción, ¿verdad? Que entonces el activo, al igual que hemos visto acá, va a ser los costos, ¿verdad? Que se le pagan al contratista, más los viáticos de la supervisión, más la gasolina que se gasta, ¿verdad? Y todos los costos relacionados. Y acá el asiento contable, esto que él genera acá que se llama plantilla, eso es para que yo no me equivoque contabilizando. Entonces lo que hace esto es que esto yo lo guardo en un documento con un formato establecido y ya él se encarga de generarme el registro contable. Pero sí me interesaban, ven, que ya esto, y el tipo según la organización, y esto tendrá una forma, ¿verdad? Una codificación, no tiene que ser exactamente igual a esta. Esta es la que utilizamos nosotros para los proyectos que nos financia este centro gestor. Ya cuando son de otra fuente, por ejemplo, hay unos que empiezan con 78, que son solo números y una letra, ¿verdad? Pero ya eso son reglas de nomenclatura que lo pone el área de financiero y cada código de estos es único, ¿verdad? No se reutilizan. Por ejemplo, bueno, aquí no tengo SAT porque es mi computadora personal, pero si yo consultara está en el sistema, él lo que me va a decir es que es el código del proyecto en Alto Varas de Turrialba, ¿verdad? Y si ya pongo otro ahí que es 17P y vienen otros números ahí, me va a decir, ah, ese es el proyecto que se está haciendo en Talamanca. Entonces este código indica a dónde va, quién va a recibir ese costo. Así nada más así como algo
algo ilustrativo de cómo es ya en la práctica, ¿verdad? Que a lo interno de los sistemas. Pero ok, vamos ahora con el ejercicio que dijimos que íbamos a trabajar. Entonces, dicen, esto era un ejercicio de examen, como pueden ver ahí, decía que valía 40 puntos. Entonces, dice que la empresa panificadora del Este se dedica a elaborar postres, pasteles y galletas conforme a las solicitudes de los clientes. Actualmente se encuentra en el mes de febrero de 2018 laborando en 2 órdenes de trabajo, la 104 y 105. Además, cuenta con un inventario de materiales compuesto por los siguientes materiales. Entonces, entonces, $80, $360, 2,40 y 4, 4,56. Le ponemos unidad monetaria a esto. ¿Verdad? Y el total. Entonces tenemos que este es el total de mi inventario inicial de materiales. ¿Verdad? Desglosado de esta manera. Entonces este es mi inventario inicial. Profe, disculpe, ¿es necesario poner esa UM? No, O sea, el ejercicio yo lo hice, y digamos, en el ejercicio yo lo hice así, ¿verdad? Entonces, para ser y consecuente con el planteamiento del ejercicio, puede que el ejercicio nada más diga se utilizaron materias primas por un costo, ya me dan así el total, pero no es indispensable. gracias. ¿Verdad? Ya esto es más que todo en la práctica, que sí, tal vez es necesario porque para efectos de control de las bodegas, ¿verdad? Que por ejemplo hay productos que se piden por cuartos, ¿verdad? Según las necesidades, digamos, por ejemplo, en los talleres mecánicos o en las empresas que asumen por cuenta propia el mantenimiento vehicular, ¿verdad? Y a veces pasa que, digamos, me puede llegar el proveedor con los lubricantes que yo mandé a solicitar, pero resulta que yo los pido en cuartos de galón, ¿verdad? Para facilitarle la manipulación y el transporte a los compañeros del taller mecánico y me llega con cubetas el proveedor, ¿verdad? Entonces yo no le puedo recibir esa
esa mercancía porque me distorsiona la... Perdón, profe, nada más, ¿qué significará en lo que está abajo de kilogramos, la I? No, es una L minúscula de litros. Ah, ok, gracias. Con 95, 3, 270 y... Entonces, vamos a ir desarrollando nuestro ejercicio. Pero entonces dice que las compras nos dice el ejercicio, ¿verdad? Que el 5 de febrero la empresa compró para cumplir con los pedidos de los clientes, cumplió, para cumplir, hizo este pedido a crédito, ¿verdad? Entonces, ya tenemos, Profe, sí, en los huevos no son 3.000 huevos. pero, vamos a verificar. Efectivamente nos faltó ahí un... Ahora sí, ahí estamos. Pero entonces, ya tengo mi lista de insumos. Entonces vamos a empezar con el primer asiento, que sería la compra de materiales. ¿Cómo registramos la compra de materiales? Según lo que vimos para el examen parcial. Inventario de materiales contra cuentas por pagar. Inventario de materiales contra cuentas por pagar, correcto. Por el monto, y ya acá tenemos totalizado el valor de la compra. ¿Verdad? Entonces aquí ponemos compra de materiales. ¿Verdad? Y luego vamos a ver qué sigue después. Me indican, ¿verdad? ¿Dudas con este asiento? Ok, esto dice que fue el 5 de febrero. Ahora el 7 de febrero viene el ejercicio y me dice que la empresa utiliza PEPS para evaluar sus inventarios. ¿Verdad? Que la empresa hizo ese hizo un consumo
¿verdad? Hizo un consumo de materiales por esta cantidad y me dice que la empresa valora el inventario con el método PERS. Entonces, bajo ese escenario, ¿cuál sería mi costo? Porque aquí tenemos el inventario inicial y tengo las compras que se hicieron. ¿Quién me dice el orden en que se utilizaron los insumos? En la harina serían 45 kilogramos del inventario inicial, digamos, por un costo de 40, y Ajá. otros 45 de la compra de las de 70 por $35. 45 de este lote que entró el 5 de febrero, correcto, por los 35. Muy bien. ¿Verdad? Entonces se va todo el total del inventario inicial y una porción de lo que se compró el 5 de febrero. Con el inventario y con los huevos, ¿cómo me quedaría el? Los 100 del inicial y el resto de las compras del 5 de febrero. El resto. Dice que utilicé 2.800 y compré 3.000. Pero ya tomamos 100 del inventario inicial, sería 2.000. 700. 2.700 por los 15 centavos. Para un total de 420. Dice después que el azúcar. Dice que el azúcar se utilizaron 75 kilogramos, pero en existencia yo tengo 90. ¿Cómo se compone esa utilización? Los 30 y el resto de los 60. Como de las compras. Siempre se va igual de los 30. Correcto. ¿Verdad? Entonces, los 30 más 45 por lo que pagué ese día que compré, ¿verdad? Por los 12.50. Ahora igual estamos con la leche. Igual, ¿verdad? Tengo que sería el inventario inicial más la diferencia, ¿verdad? Que sería los 600 menos 140, ¿verdad? Que ya utilicé el inventario inicial para saber cuánto estoy tomando de las compras por los 5.95. ¿Verdad? Entonces, con la sal dice que utilizamos 45 kilogramos. Entonces, podemos exactamente repetir la misma fórmula. E igual con la levadura. Y ahora vamos con el último ítem del inventario, que son los jugos. Dice que usamos 80 y yo había comprado 80. ¿Estará correcto hacerlo así? Usé 80, entonces agarro los 80 de la compra. No, usted tiene que ir primero el de los 26 litros del inventario inicial. Correcto.
Correcto, Javier. No, teníamos 26 pendientes de utilizar. Entonces, tomamos el inventario inicial y al total que estamos utilizando, ¿verdad? Le rebajamos el inventario inicial. En este caso, ¿verdad? Nos sirve la fórmula porque ahí está muy fácil, ¿verdad? Solo tenemos el inventario inicial y el lote que entró de cada ítem. Entonces la fórmula nos resuelve por el costo al que se compró. Y con esto, ya ahora sí, ya puedo totalizar el costo de mis materiales, ¿verdad? Aquí tendríamos el total. Y si nos vamos a revisar la redacción, dice que el 60%, ¿verdad? El 60% se utilizó en la orden, en la orden 105. Entonces, si el 60% se usó en la orden 105, ¿cuánto se utilizó en la orden 104? 40%, correcto. ¿Verdad? Y esto es... Y esto viene por indicación del ejercicio. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi asiento? Entonces, aquí entra eso que decíamos, que vamos a tener tantas órdenes de trabajo en proceso. Tanto inventario de trabajo en proceso como órdenes tengan ejecución. ¿Verdad? Entonces aquí es donde hago el asiento, que a diferencia del primer examen, ven que aquí afectamos varios trabajos en proceso. Y la cuenta que va acá, el crédito del asiento para que cumpla la partida doble, ¿cuál sería? El inventario de materiales. Correcto. Inventario de materiales por el valor, ¿verdad? Y va que me tiene que coincidir el cálculo que yo hice aquí con la distribución en el asiento, si no está malo. Entonces, ahora en el punto 3, vamos a ir al ejercicio que dice así. La empresa tiene cinco empleados, los cuales trabajaron 40 horas en la orden 105 a un costo de 26 por hora y 60 horas en la orden 104. Y dice que además de 15 horas extras laboradas por 2 funcionarios. Entonces, tenemos el costo de la... Tenemos el costo de la mano de obra
costo de la mano de obra directa. Entonces, ¿cuánto nos dice que se utilizó en la orden 105? La orden 105 utilizó 40 horas. La orden 104 requirió 60 horas, ¿verdad? Y 15 horas extra. Tarifa. La tarifa, 26 la hora. Entonces la empresa incurrió en 60 horas para la orden 104 y 15 horas adicionales. Entonces, ¿cómo me va a quedar ese registro de la mano de obra? Aquí, bueno, aquí no nos están dando fecha, entonces podemos ponerle para efectos de orden y lo podemos dejar al 10 de febrero. Entonces, ¿cómo vamos a contabilizar la mano de obra? En la orden 104, ¿cuánto cargaríamos? Dice que fueron 60 horas regulares y 15 horas extras. 900, profe. No estamos trabajando 60 horas ordinarias y 15 horas extras, ¿verdad? La tarifa que pagamos por hora es 26. Sería 26 por 60. Y 1560. Los 26, ¿verdad? Por 75 horas. Más las 15 horas, ¿verdad? Por la tarifa. Por el medio. Por el medio tiempo. Profe, ¿por qué por 75? No son 60 horas. Sí, pero vea que la redacción nos dice 60 horas en la orden, además 15 horas extra que tuvieron que trabajar 2 funcionarios en esa orden. Ah, ok, el 75 incluye las extras. Sí, porque recordemos que en este caso, como es para terminar la orden, todo ese tiempo extra es costo directo. ¿Verdad? Diferente es como cuando veamos costeo por procesos, que en las fábricas donde se produce en serie y si hay picos de producción, ese tiempo extra lo paso por costo indirecto. ¿Verdad? O cuando por alguna razón hay que, por ejemplo, y tuve que algún mantenimiento que estaba haciendo la compañía, entonces no tuve suministro eléctrico, ¿verdad? O algún tema similar. O que no hay agua, ¿verdad? Bueno, con la electricidad no hay tanta bronca porque muchas empresas sí tienen plantas que les soportan unas cuantas horas sin suministro, pero por lo general con el agua ahí, a no ser que la empresa tenga su propio pozo,
Y cuando se hacen mantenimientos, ¿verdad? Por ejemplo, para los que somos aquí del lado sur y del GAM, ¿verdad? Desamparados y todo eso, y a nosotros nos abastece, a la gran mayoría nos abastece Tres Ríos, la planta de Tres Ríos. Entonces, cuando no hay mantenimiento, digamos, cuando hay mantenimiento en la planta de Tres Ríos, y nos cortan el suministro, ¿cierto? Entonces, sí, eso se afecta y por lo general afecta a todos los comercios y fábricas que están de Tres Ríos hacia esta zona, hacia el sureste, no, perdón, suroeste. Pero ya ahí queda, digamos, si la empresa, dependiendo de sus recursos, y puede optar por abastecerse con cisternas o similares. Pero si le toca parar y luego seguir trabajando, y esa jornada extra es un costo indirecto. Y en la orden 105, ¿y cuánto vamos a reconocer? Y las 40 horas por 26. Contra la cuenta de nómina. ¿Podría mostrar la fórmula del trabajo en proceso 104? En mano de obra. Ajá. Serían las 75 horas, ¿verdad? Que de dónde salen esas 75. Vamos a dejar la nota por acá. 60 horas ordinarias y 15 extras. Entonces, las 75 horas a tarifa regular más las 15 por el medio tiempo. Profe, perdón, es que lo que yo no le llego es si ya sumamos las horas extras, ¿por qué la volvemos a sumar? Digamos, si ya la sumamos en 75 más 15, ahí ¿por qué la volvemos a sumar? Porque recordemos, vamos a hacer aquí el desglose de la orden 104. ¿Verdad? La orden 104. ¿Cuánto es la tarifa regular? $26, ¿verdad? 26. Horas ordinarias. Ordinarias trabajamos 60 horas y extras trabajamos 15. Entonces, si lo hacemos con la forma tradicional de la planilla, decimos ordinarias, ¿verdad? Salario ordinario, 60 por 26. Y el extra serían las 15 horas por 26 por el tiempo y medio. Y yo pago 2.145. ¿Por qué es que yo aquí lo hago de esa forma? Para acostumbrarme, porque yo no sé si puede ser que me digan que las extras no están relacionadas con la orden. Entonces, o que la empresa usa la política de solo contabilizar tiempo efectivo, ¿verdad? Entonces, y si fuera así, entonces yo solo tendría que contabilizar, ¿verdad? Esta porción de inventario de trabajo en proceso, y la diferencia, mandarla por costo indirecto de fabricación, ¿verdad? Es como por una cuestión de orden, pero ya que el resultado no se nos... Sí, es el mismo. Es el mismo, digamos.
Listo, muchísimas gracias, más bien. Con gusto. ¿Verdad? Porque ya ahí aquí entras, esta fórmula de cálculo varía según el tratamiento con el que estemos trabajando, ¿verdad? Recordemos que si el tiempo extra es aleatorio, ¿verdad? No está relacionado con un trabajo específico, es un CIF. Entonces ahí recordemos que teníamos que separar el cálculo. En inventario es las horas trabajadas por la tarifa ordinaria y el medio tiempo es un CIF. Listo. Registro nómina semanal. Vamos a ver ahora qué nos dice Vamos a dividirnos la pantalla para... Para simplificarnos la existencia. Pero entonces dice que la empresa incurrió costos indirectos por depreciación de maquinaria por 2.300, seguros de planta por 3.300 y servicios públicos por 4.000, ¿verdad? Acá, bueno, para efectos... Vamos a tomar los que son de planta. Entonces, igual, para efectos, ¿verdad? Para asignar alguna fecha, vamos a poner el 15. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿En qué cuenta contabilizábamos los costos indirectos de fabricación reales? Control Shift. Control Shift, correcto. Control Shift. Y dice que tenemos efectivo por 4.000, ¿verdad? Correspondiente a los servicios públicos de planta. Seguros pagados por adelantado por 3.300 y la depreciación acumulada maquinaria por 2.300. Entonces, el control shift sería la sumatoria aquí tendríamos los CIF reales. Y registro los costos indirectos de fabricación del periodo. ¿Verdad? Entonces ahora vamos con el quinto punto. Los CIF aplicados. Y en este caso el ejercicio que nos dice que la empresa aplica el 200%
de mano de obra. De la mano de obra directa. Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestro asiento? Entonces, los IF aplicados los reconocemos en el inventario de trabajo en proceso, ¿verdad? Porque recordemos que tenemos que hacer ese pequeño arreglo. Entonces, ¿cuánto fue la mano de obra en la orden 104? 2.145 por 200%. Los 1.040 por el 200%. Contra la cuenta de SIF aplicados. Por 6.360, ¿verdad? Entonces, nótese qué estoy haciendo aquí. Aplicar, ¿verdad? Lo de parte de los SIF a la producción. Entonces, vean que hasta aquí. Si yo ya me pongo acá a hacer las cuentas T, acá entonces vamos a tener el inventario de la orden 104, inventario de la orden 105, aplicados, SIF reales, ¿verdad? Entonces, para la orden 104, nótese que ya le tengo contabilizados los 3 elementos del costo, ¿verdad? Ya le tengo contabilizados los 3 elementos del costo. Lo mismo con la orden 105. Entonces, al día de hoy, ¿cuántos es el valor que tienen esas órdenes ya terminadas? $9.942 y $8.390. Entonces, ¿qué dato me aportaba el ejercicio? Que el día 20 se finalizó la orden 105 y el día 25 de febrero se terminó la orden 104. Entonces, el 20 de febrero, cuando yo termino una orden de producción, ¿a qué inventario la envío? ¿A qué ahorita estamos? Producto terminado. Correcto. Inventario de producto terminado.
La orden que estoy terminando es la 105. Entonces, ¿por qué monto vamos a cargar el inventario de producto terminado? Y por 8.380.9. Y nótese que ahí al final estoy siendo consecuente. Mi inventario de trabajo en proceso de la orden 105 ya quedó. La orden 105 la mandamos a bodega. Y decía el ejercicio que la orden 25 de el 25 de febrero y sucedió exactamente lo mismo. Nada más que en lugar de la 105 es la otra orden que tenemos en ejecución. Que sería la orden 104. ¿Y por qué monto? Igual ya tenemos acá la cuenta de la orden la orden 104. ¿Qué otro dato nos da el ejercicio? Y que ambas órdenes fueron vendidas el día 26. Entonces aquí en el sexto punto, pues estamos hablando de la terminación de la orden. Y aquí en el último punto, la venta de la mercancía. Entonces, nótese que al final en cuánto estoy vendiendo el total de las órdenes. 8.000 la 105 y 6.000 la 104. Entonces, dice que fue ambas en términos de 50-50. Entonces tenemos efectivo, cuentas por cobrar. ¿Cuál sería la cuenta que sigue? Ventas. Costo de ventas. Costo de ventas. Y el costo de ventas, ¿de dónde viene? Del inventario de producto terminado. Y por último, las ventas. Ahora sí, ¿por cuánto fueron las ventas? Por 14.000, ¿verdad? Que fueron los 8.000 de la orden 105 más los 6.000. Pero dice que fue el 50% al contado y el 50% a crédito. ¿Y cuánto es nuestro costo de ventas? Y vamos a tener aquí el inventario de producto terminado por 8.390
y 9,000. Entonces, el total de ese costo de ventas lo tomamos de la cuenta Por último, nos vamos a hacer acá para efectos de orden la cuenta de ventas por 14,000. Entonces, ya con eso cumplí con la parte de los registros y vean que el ejercicio me decía, haga los asientos así como el estado de resultados. Ahí vamos a estandarizarle el formato a esto, que todo quede. ¿Verdad? Y entonces aquí nos hace falta un par de cifrales, no. Sí. Puedo elaborar yo el estado de resultados así como lo tengo ahorita, con los datos que tengo, y que ya tenemos de que el inventario de producto terminado me quedó en 0. Tengo el inventario en 0, los de trabajo en proceso quedaron en los inventarios de trabajo en proceso quedaron en 0 y nada más como por meramente cuestión de orden. Inventario de materiales, tenemos una compra por 7,081. $10,270 y utilizamos 8,768. Mi saldo de materiales es de 1,502. Si hiciéramos el ejercicio de revisar lo que quedó en bodega, vamos a ver que nos coincide, pero no me lo están preguntando en el ejercicio. Entonces, con esta serie de datos que tengo acá, ¿puedo elaborar ya el estado de resultados o me hace falta algo? Tengo las ventas, tengo el costo y tengo dos cuentas ahí de Control SIF y SIF aplicados. ¿Qué habíamos visto de esas cuentas de SIF? Que nunca las habíamos visto en ningún estado financiero. ¿Cuál era la naturaleza de dichas cuentas?
eran cuentas transitorias. ¿Verdad? Eran de carácter transitorio, entonces en el 7.1 o en el punto 8, ¿verdad? Como lo quieran ver, es liquidar las variaciones de CIF. Ya para poder hacer mi estado de resultados. Entonces, vamos a tener la cuenta de CIF aplicados. Y la cuenta de control CIF. ¿Cuánto tengo en CIF aplicados? 6.370. En la cuenta de control CIF tengo 9.600. Y acá, y este asiento no cumple, tengo 6.000 al debe y 9.000 en el haber. En este caso, ¿qué tengo? ¿Más presupuesto o más costos reales? ¿Cuál cifra fue mayor? Sí. Los reales, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que aquí tuve que una Pérdida. No. una subaplicación. Así subaplicados. Que recordemos la regla, que si el CIF aplicado es menor que el CIF real, estamos hablando de un CIF subaplicado. Y si el CIF real, el CIF aplicado es mayor que el CIF real, es un CIF sobreaplicado. Por la diferencia. ¿Verdad? Entonces, como les decía, que otra forma de sacar la variación, que a veces en el libro la explican, pero a mí no, por lo menos hay algunos que se la tratan de aprender de memoria y a mí no me gusta, ¿verdad? Que lo hacen por fórmula, ponen CIF aplicados, CIF aplicados, 6.370, CIF reales, control CIF por 9.600, ¿verdad? Y la diferencia, y entonces dicen, si la diferencia, ¿verdad? Entonces se acostumbran, ¿verdad? Es decir, si la diferencia es negativa, es una sub, ¿verdad? Se acostumbran a decirlo. Pero ¿qué pasa? Por eso yo prefiero que se queden con esta de acá, ¿verdad? Ya para gustos colores. Y que vean que es el mismo asiento que les va a decir si es una sub o una sobre. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo lo acomodo al revés?
digamos, asumiendo de que este es otro ejercicio. Vean que si lo, digamos, si a mí se me olvida y nada más hago la resta, me da negativo, me sigue dando negativo. Pero vea que estoy acomodándolo al revés, entonces yo aquí tendría el asiento, es decir, CIF aplicados 9600, control CIF, control CIF, pero vean que en este caso la diferencia ¿dónde va? ¿Verdad? Porque aquí estoy variando el supuesto. Cambio de supuesto, ¿verdad? Entonces sí, ya en el examen, en la carrera yo digo, me dio negativo, es una sub, ¿verdad? Y le ponemos ahí la diferencia, 3230, y así lo mandamos, y no nos fijamos de que el asiento está malo, que tengo 12,000 al debe y 6,000 en el haber. ¿Verdad? Entonces vean que es mejor apelar al mismo asiento. El mismo asiento me dice de qué lado queda la diferencia. Si la diferencia para que el asiento cierre va al debe, es una sub. Y si va en el haber, es una sobre. Pero nótese que siempre va a cuadrar. ¿Verdad? Pero entonces a veces se lo tratan de aprender. Si la diferencia es negativa, es una sub. Pero ya que al final depende de cómo lo acomode yo. ¿Verdad? O aquí, incluso yo cambio la fórmula. ¿Verdad? Y si yo cambio la fórmula y lo hago al revés, de decir lo real menos lo presupuestado, la diferencia me va a dar positiva, pero sigue siendo una sub, porque lo real fue mayor. Entonces no, el mismo asiento, por decirlo así, es el que me dices a dónde queda la diferencia. ¿Verdad? Entonces esta de aquí no. A veces se la tratan de aprender así, como les digo, por lo menos a mí no me gusta. ¿Verdad? Entonces, ya con esto, el conocimiento de la variación. Entonces, acá dice subaplicado por 3230. Y acá cerramos las cuentas de CIF. ¿Verdad? Las cuentas de CIF, pero ahora me quedó la variación con saldo y esa variación no aparece en ningún estado financiero. ¿A dónde la tengo que liquidar? La teoría dice que si es significativa la tengo que distribuir, pero para este caso la vamos a mandar 100% al costo de ventas. ¿Por qué? Porque no tengo inventarios, ¿verdad? Vendí toda la producción, toda la producción se vendió, entonces, así haya sido una variación del 1% o del 8%, igual todo va a afectar al resultado del periodo. Entonces, ¿cuánto va a ser mi costo de ventas ahora sí? Ya ajustado.
21.553, perdón. Y este es el monto. Y es el monto que presentamos en el estado de resultados. ¿Verdad? Entonces, ya con eso, ahora sí, ya con el monto, los montos corregidos. Con los montos corregidos ya puedo elaborar el estado de resultados, ¿verdad? Que en este caso el ejercicio me lo simplifica bastante porque no me dan gastos operativos. Estado de resultados por el periodo terminado del 28 de febrero. En dólares. Tenemos las ventas por 14,000. Costo de ventas y a la resta le llamamos la utilidad bruta. Y para nuestros efectos, para este ejercicio en particular, hasta ahí nos llega el ejercicio. ¿Verdad? No sé si quedó por ahí alguna duda. Profe, ¿Sí? hasta ahí llega el estado de resultados porque dio negativa la utilidad. No, porque el ejercicio no nos da mayores datos, ¿verdad? Si el ejercicio nos hubiera dicho, me hubieran dado algunos gastos operativos, ¿verdad? Que a veces el ejercicio nos pone ahí entre los datos, qué sé yo, que los sueldos de administración fueron $500, que se pagaron, no sé, comisiones a los vendedores por $1,000, ¿verdad? Entonces tenemos insumo para seguir haciendo la estructura, ¿verdad? En este contexto y nada más tenemos el costo de ventas, entonces sí, ¿de dónde me invento los gastos? No los tengo. Ok, listo, profe. ¿Verdad? Hasta ahí llega el ejercicio por los Profe, una datos. consulta. Sí. En el estado de resultados no se pone la nómina por pagar, ya sea salarios de ellos o no. No, porque eso es un pasivo. El pasivo va en situación financiera. Ok, listo. ¿Verdad? Como les decía, acá y al estar, digamos, mezclados los de ingeniería, administración y contaduría, ¿verdad? No puedo tirar de un ejercicio completo, ¿verdad? De un ciclo completo. Creo que yo por ahí tengo un ejercicio que no, digamos, lo tengo almacenado, pero hoy nunca lo he hecho en clase, pero voy a buscarlos y se los comparto, ¿verdad? Que empiezo con unos saldos a inicio de periodo, me dan una serie de transacciones y ya luego presento el juego completo de estados
estados financieros, ¿verdad? Entonces, recordemos que aunque sea una empresa de manufactura, ¿verdad? La parte contable que ya conocemos, esa se mantiene, ¿verdad? Que aquí la única diferencia es que tenemos igual un costo de ventas, pero como nosotros somos productores y vendedores al mismo tiempo, ¿verdad? Tenemos la cadena completa. La forma de determinar el costo de ventas es lo que cambia, ¿verdad? Que es lo que hemos visto hasta hoy, desde hace ya más de un mes que tuvimos la clase con el profesor Diego y ahora, ¿verdad? Que ya hemos visto la parte desde dónde nace el costo de ventas, ¿verdad? Desde que yo compro y voy por toda la cadena y ahora estamos viendo la parte contable, pero toda esa parte, reconocer pasivos y todo, ya en la vida real y las empresas igual le pagan al gerente financiero, a los contadores, a las recepcionistas, ¿verdad? Pagan el servicio de vigilancia, pagan la MUNI, ¿verdad? Y todo eso y se contabiliza donde corresponda, en la parte administrativa, en producción y los gastos financieros, se les da el tratamiento que corresponda. Ahí ya los de contaduría pública, o sea, pues ya me imagino que en su momento van a ver NIC 23, costo por préstamos. Entonces me dice cómo tengo que clasificar, distribuir el gasto por intereses. ¿Verdad? Pero sí, la parte de la nómina por pagar, si tuviéramos que terminar el ejercicio hasta el último estado, ahí lo indicamos en la sección de pasivos. Entonces, chicos, no sé si hay alguna otra duda. Creo que de momento, por mi parte, estamos bien. ¿Verdad? Entonces, que en síntesis, ¿verdad? Bueno, este ejercicio lo que tenía era eso, ¿verdad? Que me obligaba a aplicar PEPs al inventario de materiales. Por ahí les voy a dejar parciales viejos, que digamos, si ustedes se ponen a ver, tal vez la estructura de asientos es esta misma. Pero ¿qué es lo que cambia? Que, por ejemplo, hay una orden que no me complica, nada más me dice cuántos fueron los materiales en cada orden que se utilizaron, ¿verdad? Por total. Pero tengo un inventario de trabajo en proceso abierto, que había una orden que había quedado pendiente, que había quedado con unidades pendientes de terminar, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy haciendo los registros, el detalle es cuando mando a producción, que tal vez se nos olvida, que muchas veces se les olvida, o muchas veces va el ejercicio ahí, tranquilo, sí, se compraron materiales por $10,000, se mandó a planta 8,000, se agregó mano de obra, $1,000, 1,500, la aplicación, la tasa es por horas máquina y se utilizaron tantas horas máquina, entonces ahí tasa por cantidad, se mandó a bodega y nos ponen ahí una coletilla, ahí un pie de página o dentro de la misma información. La orden 201 tiene un saldo en producto terminado de 1,000 unidades. Entonces igual ponemos ventas y costo de ventas y agarramos el costo que traemos de fábrica y se nos olvida que teníamos un inventario por delante de producto terminado. Entonces estructuralmente los asientos son estos mismos, ¿verdad? El detalle es en poner atención a eso, si hay un inventario de trabajo en proceso, si utilizan PEPSO promedio y el resto es el mismo esquema. ¿Verdad? Entonces ahí es nada más igual, ahí les voy a dejar esas prácticas adicionales y cualquier cosa esta semana y la que sigue, o voy a tener ahí un espacio de tutorías los miércoles de 7 a 9 por Teams, entonces yo les hago llegar el correo. Gracias, profe. Y con gusto chicos, y a seguirnos cuidando, ¿verdad? En todo sentido, no solo por el COVID, sino y a nivel general. Ahí hablaba con un